Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Las autoridades monetarias de la República Dominicana han hecho un levantamiento de tipo informativo, analítico, para ver en qué medida pudiera impactar en la República Dominicana, en la economía de la República Dominicana, esta guerra comercial que se viene desarrollando entre China y la República Popular China y Estados Unidos desde principios del año 2018. Sí, se tiene memoria más o menos del principio del año 2018. Entonces, hace referencia a esto porque esa guerra comercial ha implicado que, por un lado, Estados Unidos ha dispuesto medidas de salvaguarda, aumentando o poniéndole aranceles de entre 10 y 30% a diversos productos provenientes de China, entre ellos los paneles solares, entre otros bienes también. Y lo propio también ha hecho China con relación a productos norteamericanos. Más la devaluación de la moneda, que claramente. A lo que se agrega, las constantes devaluaciones de moneda del yuan que ha hecho China para darle mayor competitividad a sus sectores productivos, y una devaluación que se ha acentuado más en las últimas semanas. En la medida en que sus tasas de crecimiento también, hay que decir, se ralentizan. Sí, porque no, y esa ralentización también tiene que ver en parte con esa situación de afectación de su comercio con Estados Unidos. Y entonces se trata de una guerra que ha afectado o está afectando a ambas naciones y está representando impactos entonces también en otras naciones. Ahora, el análisis que hace la Autoridad Monetaria Dominicana, los expertos en economía internacional del Banco Central principalmente, se refiere al hecho de que pudiera haber sectores que se beneficien de esta situación y pudiera haber sectores o países que se beneficien y países que se perjudiquen. Por ejemplo, los países que producen bienes terminados pueden tener ventajas porque si su estructura de costos termina siendo menor, le van a comprar. Exactamente. Y entonces si lo que deje de comprarle Estados Unidos a China, pues entonces se lo pudiera estar comprando a otros países que venden productos terminados. Ahora, los que venden materia prima tienen una situación más difícil, porque los que venden materia prima verían reducirse la demanda de sus materias primas para exportación, principalmente de países industrializados que requieren materia prima para producir, como son China y Estados Unidos también, entonces también les perjudicaría. Hacen esa referencia para entonces caer en la República Dominicana y tomar en cuenta el hecho de que los activos principales de nuestras exportaciones no tienen ese efecto. Por un lado, servicios, turismo, exportaciones nacionales. Exportaciones, no divisas. Exportaciones nacionales. Por divisas. Las exportaciones nacionales no tienen ese problema porque nuestras exportaciones nacionales son, por un lado, productos que no son requeridos en el mercado estadounidense, en el mercado chino, asiático, como es el cacao orgánico, como es el banano, que tienen un buen mercado, una buena posición, principalmente en algunos países de Europa. Y el caso del oro, que en lugar de reducirse de precio, lo que ha ido es aumentando, porque los actores económicos, cuando tienen una situación de amenaza de recesión o de pérdida de rentabilidad en los mercados, principalmente en el mercado de valores, lo que hacen es que recurren a productos seguros. Y los productos seguros en este caso son el oro y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que aunque pagan un rendimiento bajo, pues es una inversión segura, es una inversión que no se devalúa. No se te va a devaluar, poco, exactamente. Pero no pero está seguro, o sea, es un dinero que está seguro. Entonces, por eso vemos que el oro está cotizándose cercano, rondando los $1,500 la onza. Escúchame, Esteban, en un momento se quiso vender en 2017-18, se quiso vender la idea de que el futuro para asegurar finanzas, liquidez, iban a ser las criptomonedas. Lo que pasó con el Bitcoin nos hizo recordar las burbujas, las famosas burbujas bursátiles que existen desde hace siglos, y la gente le cogió miedo. Sí, porque es dinero, porque ciertamente es rentabilidad sobre dinero que no está seguro. Exacto. Y tú tienes que ir a asegurar tu dinero. Por eso aquí, cuando se producen situaciones de crisis o amenaza de crisis mundial, casi siempre el oro tiende a subir. Porque el oro en condiciones normales no ofrece altos niveles de rentabilidad. Entonces, los actores económicos no invierten mucho en oro, no necesariamente cuando la economía está bollante. Ahora, cuando la economía está medio turbulenta, entonces dicen, vamos a invertir en lo seguro. Podremos traducirlo al castellano, Esteban, en que no es un bien que vale tanto por su utilidad, sino por su alto nivel especulativo. Sí. No es tanto qué usted hace con el oro, no, es lo que el oro vale para poder siempre aumentar de precio y que usted lo venda más caro que como lo compró. Entonces, en ese caso, la conclusión a que llegan las autoridades monetarias locales es que nosotros no tendríamos un impacto grande en nuestra economía por la situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China. En el caso del turismo,
que es es un servicio que nosotros vendemos y que genera divisas. Sin embargo, el caso del turismo tampoco tiene una situación incómoda con relación a China, porque nosotros no tenemos unas visitas de China o de chinos para impactar en nuestro turismo. En cambio, sí tenemos visitas de estadounidenses que impactan en nuestro turismo porque representan el 40% de los turistas que vienen a la República Dominicana, pero cuando la economía de Estados Unidos está más o menos bien o no tan mal, pues entonces no se refleja esto en una situación que pudiera afectarnos. Aún así, sí nos está afectando porque se ha desacelerado la llegada de turistas a la República Dominicana y se ha bajado también la ocupación hotelera. ¿No? Pero eso tuvo más que ver con el tema de la imagen, porque debemos recordar que en el primer trimestre de este año la economía de Estados Unidos no le fue mal, le fue bien, creció sobre el 3.5%. 4 trimestres consecutivos. La desaceleración se dio a partir del segundo trimestre, y no es que no haya crecido. Se desaceleró y entonces creció, creo que 2.6, 2.5%, que también es un crecimiento favorable para una economía en total expansión, como es el caso de Estados Unidos. Ahora, las autoridades dominicanas dicen, bueno, nosotros como quiera estamos preparados. Y estamos preparados para tomar las medidas de política monetaria que se requieran para poder garantizar la estabilidad macroeconómica que se vive actualmente, los niveles de crecimiento mínimamente aceptables, porque en este caso tenemos una desaceleración de la economía, y que entonces se va a mantener o asume el compromiso de mantener los fundamentos macroeconómicos que garantizan lo que tenemos en este momento en cuanto a estabilidad, en cuanto a nuestra calificación de riesgo país en el mercado internacional, toda vez que nosotros tenemos una alta dependencia del endeudamiento público, un endeudamiento que se torna costoso y pudiera tornarse más costoso cuando aumentan los intereses en el ámbito internacional. En este caso lo que tenemos es una tendencia a la baja de los intereses y no precisamente una tendencia al alza. Claro, por un lado, ese informe que publica la autoridad monetaria y que se coloca o se cuelga en el portal del Banco Central y que va a aparecer seguro en los medios de comunicación mañana, pues por un lado es tranquilizante, pero por otro lado también hace ver como que, bueno, no hay problema. O sea, en el ámbito mundial se está hablando de una situación de riesgo de recesión económica, pero nosotros no tenemos problemas. Eso recuerda el discurso del 2009. ¿Te acuerdas del discurso del 2009 de la administración de entonces? Que estábamos blindados. Estamos blindados, sí, nuestra economía está blindada. Precisamente decía, y era el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en este momento el gobierno del partido del presidente Leonel Fernández, y finalmente terminamos firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder entonces asumir ese blindaje. Claro, es una situación que a la larga benefició la administración, quizás poco responsable en cuanto a la disciplina fiscal, porque el Fondo Monetario Internacional en esa época cambió su libreto de restricción y de controles y mandó a los países a endeudarse. Aquel de las medidas de choque, sino que les dijo a las economías todo lo contrario: busquen capital. Busquen la manera de endeudarse para que entonces puedan invertir ese dinero y de esa forma contribuir con una dinamización de la economía. Que no es malo eso. Ahora, había que hacerlo de manera moderada. Leonel Fernández se cogió el gusto con eso. Y cuando digo que se cogió el gusto, porque entonces el nivel de endeudamiento aumentó de una manera extraordinaria a partir de esos años. No que lo convirtiera en una regla. Claro, y entonces con el agravante de que a la llegada del presidente Danilo Medina esa tendencia continuó en crecimiento. En un crecimiento tal que vemos ahora a ese mismo Fondo Monetario Internacional decirle al gobierno dominicano: mira, tienes que buscar la manera de congelar el nivel de endeudamiento que llevas todos los años y buscar la manera de en algún momento reducirlo. Es algo sobre lo que yo he sido reiterativo, porque en efecto en los últimos informes que ha emitido el Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana ha advertido seriamente sobre ese tema. Lo único que hoy día lo hace de una manera más diplomática que como lo hacía en el pasado. Tan diplomática que inclusive si tú lees solamente la parte de adelante puedes entender lo contrario. Sí, no, si lees los primeros párrafos y no te vas más adentro, entonces ni siquiera lo entiendes. Ahora, digo diplomática también por el hecho de que nosotros no tenemos un acuerdo de stand-by con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional no es que nos tiene una bota encima presionándonos, sino que simplemente hace el análisis de la economía y te dice: mira, tú tienes esta situación. Tú te llevas o no te llevas, pero lo que te conviene es llevarte. Así que las autoridades monetarias, si bien no sienten amenazas para la economía dominicana con relación a lo que está ocurriendo en el ámbito mundial, deberían de todas maneras tomarlo en consideración a los fines de evitar que esos efectos comiencen a sentirse, principalmente a partir del próximo año.